Hola, ¿qué tal? Espero estéis bien. Hoy quería hablaros sobre esta noticia de última hora, ¿no? Del Papa León XIV y todas las cosas que se han estado diciendo durante estos tiempos sobre el Papa Negro, sobre que si lo dice Nostradamus, que si lo dice Malaquías, y no, y no es verdad. Eh, Nostradamus nunca habló de un Papa Negro y Malaquías tampoco. Es muy curioso cómo se malinterpretan las cosas y cómo al final, pues todo el mundo se cree lo que a alguien se le ocurrió adaptar a sus intereses, pero que luego lo buscas en los textos y, oh sorpresa, que no está. Vamos a hablar un poco de todo esto. Vamos a ver. El papa que ha salido no era el que en principio se esperaba, ¿no? Sí estaba dentro del segundo grupo de los posibles papas o papables, pero no del primer grupo. Este hombre, que se llama Robert Prevost, ya lo sabéis, por supuesto, am, es amigo, era amigo de Francisco, el Papa Francisco. Se conocieron cuando Francisco no era papa, era Bergoglio, y porque León XIV, aunque nació en Chicago, era de madre española o de descendencia española, y estuvo muchos años en Hispanoamérica, o Latinoamérica, como queráis llamarlo. Sobre todo en Perú. Él era misionero agustino y de la Orden de los Agustinos. Y entonces, donde estuvo durante muchísimos años fue en Perú, haciendo su labor. Y en realidad es un papa que viajó muchísimo, se recorrió medio mundo y, como digo, se conocieron pues debido a su trabajo, Francisco y él. Les hizo amigos y esto hizo que Francisco, cuando fue papa, Francisco como papa, le llamara para que estuviera con él haciendo primero, eh, bueno, pues la elección de los obispos, creo recordar, y después le hizo consejero. De manera que para Francisco, este hombre, León XIV, que se hace llamar, era uno de sus predilectos. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Sigue la línea de Francisco? Sí. ¿Es el papa último llamado Negro o Pedro, el romano? No. Este hombre se sale ya de la lista famosa de Malaquías, ya que el último papa de esa lista fue Francisco. Si nosotros nos vamos a lo que son los escritos, ¿no? de las profecías de los papas, de Malaquías, dice, según las profecías, ¿no? Al pastor angélico, perdón, le seguirán 6 papas, el último de los cuales verá con sus contemporáneos la segunda venida de Cristo. Es decir, después de este pastor angélico, que fue Pío XII, que tenía ese su lema, el pastor angélico, tendrían que venir 6 papas. ¿Quién era el sexto? Francisco. No hay más. Se terminó. En realidad, en Francisco fueron 266 papas, este es el 67. Y como digo, está fuera de esa lista. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo puede estar fuera si supuestamente, según la lista, si fuera auténtica, toda ella
tendría que destruirse la ciudad de las 7 colinas, que es el Vaticano, tendrá que venirse abajo todo este imperio y, por tanto, la Iglesia, bueno, si lo queremos pensar como que es la segunda venida de Cristo, pues tendría que venir y no ha venido, en principio, que se sepa. Muchos se han querido hacer pasar por, obviamente, quien crea esa profecía es su problema. Yo sabéis que soy creyente, pero en una energía, en una conciencia superior, pero no soy de ninguna religión, por supuesto que no. Porque una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual. No tiene nada que ver. O ser creyente y ser religioso. No tiene nada que ver. Entonces, como digo, este papa queda fuera, es el 267. Este papa no tiene nada que ver, por tanto, con el resto de esta profecía, que es la única que habla de papas. Ahora os diré en cuáles de las centurias Nostradamus habla de tres, en tres centurias, pero para nada habla esa famosa centuria de que primero vendrá un papa anciano, luego no, no, y al final un papa negro. No, no, nada, nada. Esa no existe, es falsa. Se la han inventado. Entonces, como digo, este hombre sigue la línea, por tanto, de Francisco. De hecho, se considera que es más progresista que Francisco. Se dice que el último papa vendría en una gran tribulación y realmente el hecho de que Benedicto XVI, que ese sí era el último papa como tal, porque ya sabemos que Pedro el Romano quedaba fuera, que es el Francisco que digo, em, que durante el papado de Benedicto XVI se retirara y estuviera em, Francisco, perdón. Pero lo que no se sabe, parece ser, es que cuando delegó Benedicto en Francisco, para ser papa realmente tiene que haber dos, o sea, tiene que tener integrado en su persona dos vías, una la administrativa y otra, digamos, la espiritual, ¿no? Bueno, pues Francisco solamente, Benedicto le traspasó la parte administrativa. Nunca renegó de seguir siendo papa, porque lo que es esa parte de espiritualidad y de conexión, Benedicto no se la quiso traspasar a Francisco. Francisco únicamente pudo incorporarla en sí mismo, digamos ese título, si queréis decirlo, cuando Benedicto murió. Por lo que Francisco, durante todos los años que se consideró a sí mismo papa, que bendecía, que hacía y era ilegal, porque no tenía ese poder, porque Benedicto no se lo confirió, no se lo traspasó. ¿Y por qué hizo esto Benedicto XVI? Porque en realidad fue obligado. Dentro de la Iglesia, ya en Benedicto, que fue el que pidió perdón por todas las barbaridades, ¿no?, de la pederastia que se había dado en la Iglesia, fue Benedicto quien pidió perdón, no Francisco. Al mismo tiempo, fue el que empezó a meterse para poder resolver el tema del sistema financiero vaticano. De hecho, parte lo resolvió por todas las barbaridades que también se estaban haciendo y todo el dinero, cómo se estaba moviendo de manera oculta e inclusive robando dentro de la Iglesia. De hecho, el cardenal Betziu, que sería el tercero de a bordo, estando Francisco, él fue acusado y sentenciado, porque el dinero que la Iglesia recogía de sus fieles, de todo lo que se recoge en las iglesias, lo que se da en las iglesias, ¿no?,
cuando pasa en el cestillo, o bueno, o en los santos, ese dinerito que se deja, la mitad se lo queda la iglesia correspondiente, la parroquia correspondiente, y la otra mitad va al Vaticano. Os podéis imaginar la cantidad de millones que llega. Pues este cardenal, en vez de ese dinero dedicarlo para lo que es para los pobres, se lo quedó para él, porque él era el que llevaba estas cuestiones. A ver, esto lo sé porque se le ha juzgado a este hombre y ha salido toda la información. No es opinión, no es opinable, quiere decir que no es un tema mío. Por lo tanto, este hombre con ese dinero, pues lo que hizo fue adquirir propiedades inmobiliarias y una parte no recuerdo bien a dónde lo mandó, pero había otra parte que también, es que ahora mismo no me acuerdo, perdonadme, pero no me, el dato no lo tengo, a ver, no, fueron millones de dólares. Bien, pues Benedicto empezó también a querer sacar todo esto a flote. Llegó un momento en que se sintió en riesgo y ya estaba muy mayor, en riesgo vital, amenazado por determinado sector de la curia. Esta presión hizo que, bueno, pues decidiera esa parte administrativa delegarla en Francisco, que es fue el último papa, el Pedro el Romano, o ese papa negro. ¿De piel? No. Porque fuera satánico, no tenía por qué. Pero sí venía en un momento de gran tribulación para la Iglesia, porque se estaba sacando toda la porquería, obviamente, y además porque él era jesuita. Y el concepto de papa negro es un concepto que se le da al alto cargo de los jesuitas. Se los llama así, papa negro. Es mucho más sencillo de todo este retorcimiento que se ha ido corriendo por las redes. Retorcimiento que son meras opiniones sacadas de datos no, porque como digo, no hay nada que justifique esto, pero que está ahí de manera sencilla. Entiendo que no interesa lo sencillo. Entiendo que lo que gusta y lo que interesa es entrar en truculencias, ¿no? Y en historias rocambolescas. Yo lo entiendo, es mucho más atractivo el morbo. Pero si ya todo esto tiene bastante morbo por la podredumbre que anida y que yo, como digo, a mí me da igual un papa que otro, porque, bueno, hombre, hay algunos que eran mejores, ¿no? Como Juan XXIII, por ejemplo, como Juan Pablo I, que por eso duró 33 días. No interesaba. Se lo quitaron rapidito del medio y pusieron a Juan Pablo II, que no era alguien esperado, pero sí era alguien que interesaba a la curia para llevarle por determinados sectores. Pero lo que no se sabe, por ejemplo, de Juan Pablo II de una manera así popular, era que no era tan santo como parecía, porque sacó mucho dinero del Vaticano para apoyar y, y sostener a Solidaridad, el grupo que en Polonia expulsó al dictador que estaba allí, ¿no? Que diréis, bueno, está bien. No, no está bien, ese dinero no es para eso. Supuestamente es para los pobres. Y el Papa, ese dinero no es suyo. Entonces, ¿cómo lo saca y lo utiliza para la política? Claro, ¿el Vaticano entonces es un centro religioso o es un centro político? ¿La religión católica, por tanto, es espiritual solo, religión? ¿O es un movimiento religioso político igual que el Islam, por ejemplo?
porque el Vaticano es un Estado, por lo que es un movimiento religioso político. Político. ¿Eso es la base del cristianismo, que es donde supuestamente se asentaba el catolicismo? No, no. El cristianismo no tenía nada que ver con la política, supuestamente, ¿no? Aunque es cierto que Jesús no venía a ser un, no sé, un guía espiritual, un maestro espiritual, venía a ser el rey de Judá, porque era descendiente de David. Por eso se lo cargaron, no porque molestara por lo que decía religiosamente hablando o espiritualmente hablando, para quien lo consideréis, que es el único, es uno de tantos que creadores de determinadas líneas, ¿no? Religiosas, pero no por eso. En esa época estaba un movimiento fuerte, los celotes eran los que lo llevaban, que eran los guerreros, y que estaban en contra del Imperio Romano, que había invadido su territorio, obviamente, de Herodes, que era el rey que estaba en ese momento, y apoyado por los judíos. El poder lo tenían los judíos y los romanos. Y él, Jesús, tenía que haber sido el rey. Herodes, por tanto, no le quería. De ahí la persecución de los niños, los santos inocentes que se dice el 28 de diciembre. Pues viene de ahí, porque Herodes tenía pánico de que al final perdiera su trono. Por lo que Jesús no venía a crear una religión. Lo que pasa es que luego derivó, tampoco quería ser rey, derivó en el movimiento que generó, pero que tampoco podía ser porque él no era de la línea de Leví. Y según los judíos, que es donde él estudió, donde él aprendió, porque él era judío, no podía ser maestro espiritual, por lo que renegó de y se metió donde no debía. Pero en cualquier caso, ¿creó la religión católica? No. ¿Quién la creó? Constantino, un emperador. Claro, ahí ya se puede entender que entonces el catolicismo no es en sí una religión, es un movimiento religioso, vale, pero político. Es por esto por lo que el Vaticano es un reino, ¿no? Aunque esté en Italia, pero es independiente, lleva sus propias normas, sus propias leyes, su propio banco, y la banca que ellos mueven está muy ligado a la mafia, a la cosa nostra italiana. Bien, pues todo esto y más, que esto es un simple resumen, porque tampoco me quiero extender mucho, Benedicto XVI quiso ahondar y poner un poco de orden. No interesa. Al principio, Francisco quiso seguir un poco esta línea, creando una asociación para poder investigar dónde estaban los dineros, pero no pudo conseguirlo, porque no había manera de que los distintos poderes dentro de que movían estos dineros dieran los informes. Por lo tanto, al final quedó todo en agua de borrajas. Benedicto le dijo sí a Francisco que tenía que seguir con este propósito de arreglar el tema financiero, también de cambiar la curia, es decir, todo este poderío, ¿no?, de obispos y cardenales, sobre todo los cardenales. Y, y organizar, como digo, todos los desfalcos que había, bueno, pues saber qué estaba pasando ahí. Por supuesto, también seguir en la línea de sacar todo lo que tenía que ver con la pederastia en la Iglesia.
sea, que no fue Francisco, aunque se lo adjudicase, fue el otro. Por lo tanto, como digo, este Benedicto XVI, fue el que era el último papa. Francisco llegó solamente para organizar y terminar de luchar, ya que era más joven que Benedicto, con toda esta mafia. Al final claudicó y se dedicó más a generar o potenciar ese caos dentro de la Iglesia que ya estaba, llegando al punto de que, y todavía se sigue en esa línea, veremos por dónde este León, perdón, sí, 14, lo he dicho bien, sigue, ¿no? ¿Qué línea sigue? De crear un cisma dentro de la Iglesia. Cisma quiere decir que la Iglesia se rompa, ¿vale? Pues como cuando el cisma de los ortodoxos o de otros movimientos. Por lo tanto, este cisma, ¿en qué iría? ¿Dónde estaría? O sea, ¿cómo estaría orientado? Entre los tradicionales y los progresistas. ¿Qué pasa? Que para los tradicionales, los que querían seguir o consideraban que el papa verdadero, el último papa, y el papa de verdad era Benedicto XVI, consideraron que lo que os he estado contando, ¿no? Sobre este hombre que fue obligado, que tuvo riesgo incluso de vida, y ya veníamos con la memoria del Juan Pablo I, y que por la edad que tenía, pues no podía pelear como antes, ¿no? Y ellos consideraban a Francisco el Papa Negro, y lo siguen considerando. Y aquí ya negro por malo, por querer destruir la Iglesia desde dentro. Claro, decís, pero no está mal que las religiones se actualicen. Pero yo siempre hago una pregunta. Vamos a ver, ¿en qué se basa una religión? Y como digo, a mí me da igual una religión que otra porque pero desde la objetividad y desde verlo en proyección, ¿no? Utilizando sus palabras. ¿En qué se basa una religión? ¿En la palabra de Dios o en la palabra del hombre? Dependiendo qué tiempo. Supuestamente, ¿eh? Cuidado. ¿En qué se basa? En la palabra de Dios, ¿no? Supuestamente. Eso es lo que se dice. Esto es palabra de Dios. Dios inspiró a los primeros evangelistas, profetas, padres de la iglesia, como le llaman, a los primeros que la asentaron y la formaron, eh, palabra de Dios, ¿no? De su Dios. Bueno, entonces, ¿quién es un hombre para cambiar la palabra de Dios? ¿O es que Dios, dependiendo del momento, dice una cosa y luego se desdice, dice la contraria? Pregunto. Eso está de moda ahora, ¿eh? Cambiar de opinión. Yo lo llamaría mentir, pero bueno, cambiar de opinión. Entonces, Dios no tiene palabra, porque si Dios hizo una serie de pautas y esas eran las pautas para que realmente se le siguiera, ¿a que de repente cambia de opinión? ¿Ahora eso ya no vale y vale otra cosa? ¿Qué sentido tiene? Se moderniza. Los preceptos, esos no cambian, porque los preceptos religiosos están basados en una moral, en una ética, la de ellos, vale, en una moral, en una ética, en una lealtad, en unos principios básicos e inquebrantables, como bien se decía. Entonces, ¿quién es un hombre, en este caso el Papa Francisco I, para desdecir la palabra de Dios? Pregunto, ¿eh? Ante todo este caos, porque ya se decía que el último papa vendría en un momento de grandes tribulaciones.
de grandes tribulaciones. ¿Vale? El Papa 111 es de Gloria Olivae, la gloria de la oliva, que es Benedicto XVI. Él adquirió este lema, una rama de olivo, por lo que encaja. Pero claro, después, ¿qué dice las profecías de Malaquías? Durante la última persecución a la Santa Iglesia Romana, se sentará en la silla de San Pedro, Pedro el Romano, que cuidará de sus ovejas en medio de numerosas tribulaciones. Una vez terminadas estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el temible juez juzgará al pueblo. Es decir, ¿se termina el mundo? No, se termina la Iglesia, que no es lo mismo. Claro, podríamos pensar que para todos los que siguen la línea católica y que creen que su Dios es el único Dios y que es el que gobierna absolutamente en todo el planeta, aunque los no católicos o herejes, que aunque no le sigan, pero también estarían bajo las órdenes de ese Dios, ¿no? Bajo los mandatos de ese Dios, aunque no le siguen, da igual, pues para ellos se destruye todo, la humanidad. Pero la realidad ya sabemos que no es esa. La realidad es que es el fin de la Iglesia católica. Claro, las 7 colinas, la ciudad de las 7 colinas, perdón, es Roma. Inclusive en las profecías de Daniel y de Juan, en el Apocalipsis, no de Juan el Evangelista, porque el Apocalipsis no es de Juan el Evangelista, y no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores y teólogos. No es, supuestamente es de un vidente de la época, que se hizo llamar Juan, o que dicen que se llamará Juan, o que se lo adjudicaron a Juan el Evangelista, pero es que el Evangelista no existió tampoco nunca. Porque Juan, el que dicen evangelista de Patmos, que murió en Patmos, perdón, no era Juan el que seguía a Jesús. Ese señor no escribió ningún evangelio. De hecho, el evangelio de Juan se escribió mucho más tarde y tiene otra línea porque no es de los que estaban con Jesús. Pero eso sería otra historia. Entonces, este último tiempo, como digo, solamente se refiere a Roma, a la Iglesia católica. No se refiere al fin de los tiempos de la humanidad, pero sí tiene que ver y sí estaría dentro de un momento de caos mundial, eso sí, en el cual ese mismo caos mundial hace que la propia Iglesia católica, que ya estaba en caos, sea arrastrada por ideologías políticas que nada tienen que ver con la religión. Y por eso es por lo que al Papa Francisco I le llamaban el Papa comunista, porque seguía toda esa línea, Agenda 2030, cambio climático, bueno, no me voy a meter ahora en temas de estos, pero todo lo que es esa parte para él era su guía. Por lo tanto, pues es sencillo de entender lo que está pasando ahora. ¿Está ligado en las profecías este concepto al anticristo? No, tampoco, no lo está. La lista de papas encaja con los papas. No, tampoco. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, Pablo VI sí, Flor Florum. Juan Pablo I sí, de la media luna. Juan Pablo II también, el labor del sol, es decir, por ser el que más viajaba, es decir, algunos sí, pero todos no.
Cierto que no tiene nada que ver. Entonces, yo siempre, vamos a ver, a mí no me gusta, en cuanto surge algo, ya estoy ahí, como si fuera, pues, cualquier de estas revistas, como se dice, amarillistas, ¿no? Se decía antes. O sea, a ver quién llega antes, quién es el primero. Al final, metes la pata, porque te falta información. Por lo que yo no caigo en eso. Se me ha dicho, es que no hablas de esto. No, no quiero hablar, porque no es el momento. Claro, entiendo que como hay tal avalancha de tantas cosas que se dicen, y tantas barbaridades que también se dicen, por el mismo motivo, porque no se ha investigado, porque no se ha visto si eso es verdad, si no es verdad, si lo que se está diciendo por aquí o por allá, como lo dicen tantos, tiene que ser verdad. No, una mentira, por mucho que se repita 50 millones de veces, sigue siendo una mentira. No es una verdad. Por lo tanto, eso es lo que hay. Entonces, la última frase de Malaquías dice: durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma, reinará este hombre, el Pedro el Romano, quien alimentará su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará el pueblo final. Claro, ¿qué pasa? Decir, bueno, ¿y entonces qué pinta León? ¿Qué pinta este papa? Y ahí es la sorpresa, porque claro, sí que es cierto que en una de las centurias de Malaquías habla de que alguien estaría únicamente 6 o 7 meses y ya. Pero Malaquías, ahora nos vamos a él. Perdón, Nostradamus, perdonadme que me he liado. Nostradamus. ¿Habla del Papa Negro? No, no, en ninguna centuria se dice nada de un Papa Negro. Es mentira. Vuelvo a lo mismo. Entonces, para saber si algo es verdad, nos compramos un librito o lo miramos en internet y nos daremos cuenta, claro, es que es un rollo, porque son 10 centurias y cada centuria tiene mogollón de cuartetas, algunas ciento y pico. Leer eso es muy pesado. Pero es la única manera de saber si es verdad o no es verdad algo. Yo he seleccionado aquí 3 que pueden tener que ver con algún papa. Por ejemplo, con Juan Pablo II tenía que ver en la centuria 3 la cuarteta 97, que decía: Romano Pontífice, guárdate de acercarte a la ciudad de 2 ríos, que 2 ríos riegan. Tu sangre vendrá cerca de allí a derramarse, tú y los tuyos cuando florezca la rosa. Puede tener que ver. Puede tener que ver, porque tampoco es algo que se confirme fehacientemente, con lo que le pasó a Juan Pablo II cuando le dispararon, ¿no? Juan Pablo I, elegido papa, de elegido será mofado. Súbita y repentinamente emocionado, presto y tímido, por demasiado bueno, dulce a morir provocado, temor extinguido la noche de su muerte guía. Juan Pablo I era un hombre muy tímido, era un hombre muy dulce y muy bueno, que su único propósito era que todo el dinero, o la mayoría, no todo, ¿no? La mayoría de las riquezas de la Iglesia fueran donadas a los pobres. Uf, como se suele decir, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Por eso, por la noche, le envenenaron. Por lo que sí, esta cuarteta está perfecta. Centuria 10, cuarteta 12, por si lo queréis mirar. Y aquí tenemos otra que puede ser León XIV. Puede ser por la muerte del muy anciano pontífice, será elegido un romano en buena edad, ¿no? Francisco era muy mayor y este es joven, 69.
pero será acusado de dañar el solío, o sea, de dañar a la Iglesia o al imperio, y aguantará mucho tiempo, es lo que dicen, puede aguantar mucho tiempo, y con una picante obra. ¿Por qué habrá elegido este papa el nombre de León XVI? ¿Quién fue? Perdón, y dale con 16. León XIV. ¿Quién fue León XIII? León XIII fue un papa que lo que intentó, que también estuvo en un momento de lío dentro de la Iglesia, intentó aunar, estabilizar, hacer un punto de conexión entre distintas líneas que se estaban formando. Y claro, el nombre de León, ya sabemos, alguien fuerte, alguien potente, alguien con capacidad y autoridad para poder hacer todo eso, ¿no? Bueno, veremos a ver por dónde sale si su mandato es picante y por lo tanto querrá decir que es bastante más extremo que Francisco. Ahora es curioso porque también consideran a este hombre muy dialogante. Voy a hacer su carta, la hora no la sé, pero bueno, con simplemente el día del nacimiento y el lugar puedo sacar algunas cosas. Solo la luna se me descabala porque necesito la hora exacta. Pero se dice que es un hombre de escucha, un hombre no tan impulsivo como Bergoglio. Claro, Bergoglio era Sagitario y este hombre es Virgo. Y muy Virgo, además, por lo que es un hombre que analiza, que escucha, que lo tiene que tener todo muy claro antes de hablar, etcétera, etcétera. Pero, y tiene mucho de Libra, que intenta ser diplomático, bien, pero no nos olvidemos que Libra es un puño de acero bajo un guante de terciopelo, bien, por lo que ese puño de acero puede ser muy potente, muy impositivo, muy dictatorial, muy duro. Bueno, vamos a ver. He sacado la carta de ayer y la de su nacimiento sin la hora, como digo. Intentaré hacer una composición para sacar un poquito más acerca de este señor, de cuál puede ser su línea y sobre todo de por qué en este año 25, que es un año de duro, como ya vimos en las predicciones, los pronósticos que di, que por favor, os remito ahí, porque ahí yo dije que Bergoglio, o sea, Francisco I, o una enfermedad o terminaba su mandato. Ahí lo dejé claro, porque tal y como estaba esos movimientos y la carta de este hombre, no tenía mucho más vida, no le daba mucho más tiempo. Entonces, bueno, pues para bien o para mal, así ha sido. Y como digo, veremos, intentaré sacar a ver qué puedo de este señor. Pero si he querido hacer este vídeo es para que, por favor, no os creáis cualquier cosa que fluye por las redes, no caigáis en las conspiranoias y falsedades que llaman mucho la atención, como digo, pero que no tienen nada que ver con la realidad. No queramos retorcer la realidad porque ya está bastante retorcida y lo que sí es cierto es que la Iglesia está en las últimas y han tomado a este hombre para evitar un cisma. Lo que no está claro es que lo consiga, porque si ese puño de acero dentro del guante de terciopelo quiere aparentar una cosa, pero al final hace otra, se dará el cisma en la Iglesia. Y una de las cosas que se dicen de profecías, ¿no?, es que la Iglesia será destruida desde dentro, desde dentro. Por lo tanto, ¿quién puede destruirla? ¿El propio Papa o toda la curia?
es decir, cardenales, obispos, porque los sacerdotes no van por ahí, ellos suelen llevar otra línea, están más cerca del pueblo. El problema viene cuando hay poder, porque como ha surgido a lo largo de toda la historia, que además Jesús nunca dijo que tenía que haber ni una iglesia, como he dicho antes, y menos que haya clases entre unos y otros. Eso no está en su línea. Eso fue una creación de Constantino como un imperio en el que había, claro, clases. Y por supuesto todos los gobernantes y los altos cargos tenían que ser hombres, por la sociedad de entonces, obviamente. Que en el caso de Jesús también eran hombres, aunque estuvieran acompañados por mujeres, pero ellas no eran los apóstoles, acompañaban. Ellas eran las que económicamente los mantenían. Suena feo, ¿verdad? Pero era la verdad. Y eso sí está escrito en la Biblia, ¿eh? No me lo estoy inventando. Bien, como digo, aquí dejo esta primera parte de todo este lío del Papa Negro y el Papa León XIV. Y en la segunda veremos sus datos, sus energías, por dónde va este hombre. Pues nada, aquí lo dejamos, que tengáis una buena inspiración para seguir investigando y llegando adentro de lo que se pueda, lo que es auténtico y lo que no.